amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos desde los libros. Y bueno, hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar del liderazgo. En principio, Santiago Beorlegui nos viene a hablar de su libro Ser Líder. Está realmente buenísimo el programa de hoy. Por favor, no se vayan, nos la vamos a pasar bastante bien. Y bueno, vamos a dar la bienvenida en primer momento a Santiago Beorlegui. Hola, Santiago. ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Oye, pues qué gusto tenerte de nueva cuenta por aquí. Hace 2 años estuviste aquí con nosotros hablamos de Creo lo que creo, Sí. tu segundo libro. Sí, mi libro anterior, sí, exactamente. Creo lo que creo, que era el segundo paquete de herramientas de la metodología de coaching transformacional. Y ahora, pues, con el nuevo bebé, ¿no? Ahora el nuevo bebé, Ser Líder. Sí. Ser líder, tú hablas de herramientas que tienen que ver con el ser. Con el ser y con el hacer. Y ser líderes justamente nos vienes a hablar acerca de estas herramientas de un líder que debe tener primero lo individual para después llevárnoslo al terreno de lo colectivo. Sí, exactamente. Mira, es un tema, tengo la fortuna de llevar muchos años vinculado con universidades en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Y una de las cosas que, acercándome con los directores académicos de muchas de estas universidades, les digo, ¿por qué tenemos miedo, ya sea en las formaciones de grado o de posgrado, por qué tenemos miedo de hablar del ser? No estamos hablando de cosas esotéricas, místicas, cuánticas. Estamos hablando de terminar de ayudar a las personas a forjar su identidad, su personalidad, su carácter. Y eso es el ser. Eso no tiene nada que ver con el hacer. Y sin embargo, sí parece que es un tema escabroso. Oye, Santiago, ¿y por qué? Más bien, ¿qué vamos a encontrar de diferente? Hay muchos libros de liderazgo. ¿Qué vamos a encontrar de diferente en tu libro que no haya habido antes? No, gracias por la pregunta, porque de hecho es lo primero que digo. Se han escrito tantos libros sobre liderazgo. Debo decirte, en los últimos 18, 20 años, olvídate de los que se publicaron el siglo pasado, que suena muy lejos, que fue hace 25, 30 años. Claro. Pero bueno, en los últimos 18 años se han escrito 200, 300 libros de liderazgo, y si buscamos los orígenes, Drucker, Hoffman, Senge, Cadwell, pues llevan 30 años escribiendo libros sobre management y sobre liderazgo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, pues en mi labor de investigación me puse a buscar, a ver, cuáles eran las aproximaciones, desde dónde entraban al tema del liderazgo. Y siempre lo que encontré fue qué es lo que un líder debe de hacer, tiene que hacer. Y muchos casos prácticos, historias de éxito. Sin embargo, nunca hablaban de la identidad, de la personalidad y del carácter de esas personas que son directores o que son gerentes o que son dueños de empresas, empresarios, y nunca hablaban de esa parte. Y me llamó muchísimo la atención. Y dije, bueno, veamos si ese es el común denominador. Y efectivamente. Y si eso fue por un lado. Y luego por el otro lado, pues la experiencia que hemos reunido en los últimos 12 años de estar haciendo coaching y consultoría, pues fue que, bueno, yo he trabajado a título personal con cerca de 1000 directivos en organizaciones, y junto con un equipo de colaboradores, coaches certificados, con avales internacionales, consultores, pues casi con 5000 directivos. Wow. En México, en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, en Europa. Y lo que empezamos a encontrar fueron comunes denominadores, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que planteo yo en el libro es, ¿quién dijo que ser jefe, que ser gerente o que ser director es sinónimo de ser líder? Y creemos que es así. Y nos encontramos históricamente con decenas, si no es que cientos, de gerentes y directores que no tienen ni la más remota idea de cómo ser líderes, y lo que hacen, lo que hemos hecho históricamente, es emular a nuestros jefes. Entonces, copiamos, modelamos, reproducimos ciertas técnicas, ciertas costumbres, ciertos hábitos de nuestros jefes que creemos que, pues, si a ellos les funcionaron y son exitosos, pues a mí me van a funcionar también. Y ese es el criterio. Oye, Santiago, eso es bien interesante porque creo que muchas veces nos damos cuenta en las empresas que más que nada hay como malas copias, ¿no?
Y esa es de una. los Y luego líderes. la otra es que ves en estas grandes empresas que siguen siendo absolutamente verticales y piramidales, y cuando empiezas a ver al presidente o al presidente del consejo, o al director general, al CEO, y ves a sus reportes directos y parece ser que todos están cortados con la misma tijera. Se visten igual, hablan igual, piensan igual, porque pues es como el club de Toby. Y dices, ok, y en el momento que llega alguien con algún concepto, con alguna idea disruptiva, pues es tachado y es borrado del mapa y no, ¿qué pasa? ¿No? Oye, sí, no, y eso es bien interesante porque de hecho una de las habilidades de las que nos habla Santiago en lo individual es este tema de la influencia, ¿no? Y bueno, y la influencia es algo que, bueno, debe estar en todo líder, pero la influencia luego puede ser no muy positiva que digamos, ¿no? Sí, entonces es aprender a medir las consecuencias de lo que digo y de lo que hago. Hace un par de años trabajando con el CEO de una empresa en Bogotá, en Colombia, de repente llegó y me dijo, no sabes lo que acabo de aprender. Y le dije, ¿qué? Me dice, pues venía yo caminando por el pasillo y de repente vi a un grupo de colaboradores en una junta y me metí a saludarlos y me quedé de mirón escuchando de qué estaban hablando y metí mi cuchara. Y les dije, no, bueno, pues yo creo que lo que deberían de hacer es esto y esto y esto. Y me salí. Y al rato llegó el vicepresidente que me reporta y me dice, oye, pues todo el mundo entendió que giraste instrucciones, entonces pues lo vamos a hacer como tú nos lo pediste. Y le dijo, no, a ver, espérame. Yo no les pedí nada, yo les di sugerencias, pero háganlo como ustedes quieran hacerlo. Cuidado con esto, que no un líder requiere aprender a medir las consecuencias de lo que dice y de lo que hace, porque es el ejemplo a seguir. Bueno, aparte de ser súper congruente, ¿no? Porque, bueno, sí, algo que es muy frecuente es que dicen una cosa y hacen otra cosa, y entonces, ¿cuál es el verdadero líder? Absolutamente, absolutamente. Entonces por eso hablo de ser líder, y ser líder es ser líder en la vida. No puede ser líder en el ámbito familiar o en el ámbito personal y no serlo en el trabajo. Y tampoco puede ser solo líder en el trabajo y no llevarlo al ámbito familiar. Entonces esto es de ida y vuelta y por eso hablo de ser líder en la vida. Son habilidades que requiere uno primero identificarlas. Lo interesante aquí es, porque algunas veces me preguntan, oye Santiago, ¿por qué escogiste 30 y no 40 y no 50? Y dije, no, a ver, podríamos haber escogido 30 o 40, o sea, más de 30. Sin embargo, nos quedamos con esta que consideramos que son las más representativas. Entonces, son 30 habilidades de líder en lo individual y una vez que ya las identificas, bueno, primero que sepas qué son, porque a veces hay algunas que ni siquiera el término te parece familiar, que sepas qué son y luego que te autoevalúas y que digas, ah, ok, esta sí la tengo desarrollada o no la tengo desarrollada y para cuándo te comprometes a desarrollarla. Sí, claro. Y una vez que ya identificaste estas 30 habilidades individuales, ok, ahora tengo un grupo de personas que me reportan, mis colaboradores, y lo que voy a hacer es verificar que tengo las habilidades colectivas, las del líder de líderes, para este grupo de personas poderlos convertir en un equipo y luego en un equipo de alto desempeño. Sí, no, bueno, interesantísimo. Y bueno, déjenme compartirles, amigos, que de hecho dentro del libro de Santiago vienen una serie bueno, unos cuestionarios que tienes que responder, unas tablas que tienes que responder si eres líder para ver cuáles de esas habilidades tienes y cuáles no tienes. Y como dice Santiago, no que te duermas en los laureles las que no tienes, sino que te pongas a trabajar. Y la otra, muchas veces me preguntan, Santiago, bueno, entonces ¿un líder nace o se hace? Y yo te puedo decir, históricamente, si revisamos, por supuesto, personajes oscuros y grandes estadistas, muchos han sido buenos líderes, grandes líderes. Ahora, ¿eso significa que tenían desarrolladas todas las habilidades? No. De las 30 individuales quizá tenían desarrolladas 10 o 12 y de las colectivas de las 20 pues tenían a lo mejor 5 o 6 y eran grandes líderes, pero no eran líderes completos. ¿Cuál es la intención entonces ahora de esta aportación? Bueno, pues es hacer una aproximación al ámbito de ser líder, del liderazgo, no desde el hacer, sí desde el ser, de tal manera que cualquier persona que le interese ser líder, desarrollar las habilidades para convertirse en un buen líder, pues tenga un mapa y diga, ok, ya tengo perfectamente claro qué sí tengo desarrollado, qué no tengo desarrollado y qué me hace falta.
que algo súper interesante es cómo haces una relación entre el ser, el hacer y el tener. Pero ¿te parece bien que vayamos a un corte y cuando regresemos nos hablas de esta relación entre el ser, hacer y el tener? Con mucho gusto. Amigos, enseguida volvemos. Estamos platicando con Santiago Beorlegui de su libro Ser Líder. Amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando con Santiago Beorlegui de su nuevo libro Ser Líder. Y bueno, Santiago, nos fuimos con la promesa que nos ibas a hablar de esta relación de la que hablas en el libro, acerca del ser, el hacer y el tener. ¿Por qué empezamos? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Sí. Y mira, es por mi propia deformación profesional como coach, entendí hace muchos años. Sí, yo hablo que ya es de formación profesional. Y tú también como coach. Ajá, claro. Y también, una de las cosas que nos ocurre es que se nos vendió tantos años la idea de que si no haces y no tienes, no eres, que nos la vendieron y nos la compramos. Y justamente una de las cosas que yo le pregunto a muchas personas a las que les doy coaching o consultoría es, ¿cuál es este quehacer que llena tu ser? ¿Qué estarías dispuesto a hacer que aunque no te pagaran por hacerlo, como te encanta, como es tu hobby, como lo disfrutas plenamente, estarías dispuesto a hacerlo aunque no te pagaran por hacerlo? Piensa ¿Cuál que es la tienes, respuesta? sí, no, piensa que tienes 10 millones de dólares en el banco, ¿ok? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? No, pues viajar, no, pues poner una fundación, sí, pero al final, ¿qué vas a hacer? Porque no te vas a dedicar toda la vida a eso. Ahora, imagínate que encuentras un quehacer que llena tu ser. Y dices, wow, pues de aquí soy. Y además te pagan por hacerlo. Wow. El mejor de los escenarios. Esta pregunta la formulé hace muchos años, me invitaron a Expo Management allá en Cintermex, en Monterrey, y me dijeron, queremos que les des, por favor, a los dueños de los directores y a los dueños de las empresas, que les des una sacudida. Y les dije, bueno, ok, yo me comprometo a hacerlo, nada más que me pagan antes. Pero igual y no les gusta el resultado. Porque si no les gusta, pues si se salen del salón, me dijeron, no te preocupes, va. Y sí, se los planteé de esta manera. Les dije, señores, allá afuera venden unas donas y un café buenísimo. Me pidieron que viniera a darles una sacudida y pues si al que no le guste, no se sienta obligado, adelante. Y sí, la pregunta era esa. Si en este instante tuvieras total y absolutamente resuelta tu economía, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Que aunque no te pagaran por hacerlo, de todas maneras lo harías. Y además les pregunté abiertamente, por favor, levanta la mano si estás en ese lugar, si lo que haces te subyuga, te encanta. Y de 600 personas que había en el salón, pues levantaron la mano quizá 400. Y les dije a los otros 200, ¿y qué esperas? Porque lo peor que te puede ocurrir es que lleves 35 o 40 años trabajando en una empresa o 20 años trabajando en una empresa, ya accediste a los siguientes niveles, ya pasaste por jefe, ya fuiste gerente, ya fuiste subdirector, ya eres director, eres vicepresidente y resulta que no disfrutas lo que haces. Lo cual es terrible porque entonces estás absolutamente frustrado y si estás frustrado tú, llevas la frustración a todos tus ámbitos y entonces, ¿qué culpa tiene tu esposa, tus hijos? Claro. Y por el otro lado, ¿qué culpa tienen tus colaboradores de este nivel de frustración que se proyecta todo el tiempo porque no disfrutas y porque no te gusta lo que haces? Ahora, ¿eso significa que el 100% de las actividades que realizo me tienen que gustar? No. Pero si estás arriba del 85-90%, bueno, estás en la gloria. Y lo que descubro es que hay muchos líderes que están tan metidos en el hacer que se olvidaron de su ser y que están absolutamente frustrados. Y entonces, ¿cómo los ayudamos? Que ahí está el reto. Y yo creo que nos das muchas herramientas bastante interesantes en el libro, porque aparte, como ya adelantábamos, amigos, pues Santiago nos lo divide en habilidades individuales, luego en habilidades de liderazgo colectivo, pero luego todavía te vas más allá y tienes unas que son habilidades gerenciales y otras habilidades directivas. O sea, que esas ya son del hacer. Ajá. Entonces, primero trabajemos con el ser, voy a desarrollar mis habilidades individuales, mis habilidades colectivas, ya desarrollé el paquete completo de habilidades del ser, listo, ahora sí ya estoy capacitado para ejercer como gerente, pero ¿cómo sé que tengo las habilidades para ser gerente? Hace 60 años el doctor Peters publicó un libro y se hizo famosísimo El Principio de Peter. Y sigue estando tan vigente hoy como hace 50 o 60 años. Y el Principio de Peter dice, la gente crece hasta su máximo nivel de incompetencia. ¿Y eso qué significa? Que tienes un excelente jefe de departamento
y pierdes a un excelente jefe de departamento, lo promueves a gerente y ganas a un pésimo gerente. ¿Y por qué ganaste un pésimo gerente? Porque no verificaste tú y tampoco verificó esa persona que tenía las habilidades requeridas para ser competente. Entonces, de lo que se trata aquí es que veamos cuáles son estas habilidades básicas de un gerente. Entonces, ya soy un líder en lo individual y en lo colectivo, ok, y ahora voy a ocupar un puesto gerencial. ¿Cuáles son las habilidades mínimas para ser gerente desde el hacer? Y me van a promover a una posición directiva, perfecto. ¿Cuáles son las habilidades que requiero desarrollar para ser director? Y no solo eso, lo hablábamos hace un momento fuera del aire y te decía, me he topado muchísimas veces con directores en un taller que di hace poco, una empresa muy importante en México, 12 directores generales de 12 unidades de negocio. Les dije, por favor, díganme cuáles son las habilidades directivas. Y empezaron a dictarme muchas de las gerenciales. Y les dije, el problema que tenemos justo es este. Que entonces ustedes son directores generales de título y en su tarjeta y en su letrero y en la puerta de su oficina, pero siguen haciendo micromanagement, siguen metidos en la ejecución, en la operación, en la administración, y discúlpenme, pero como directores esa ya no es su función. Entonces, ¿hay algunas en común entre los gerentes y los directores? Sí, pero hay algunas que definitivamente ya no. O sea, cuando yo veo a un director administrando, ejecutando u operando, le digo, le sales muy caro a la empresa para estar haciendo esto. Tu labor es estar metido en la planeación, tu labor es estar metido en la estrategia, tu labor es ampliar la red de relaciones hacia el interior y el exterior de la organización, lo cual de repente me dicen, oye, Santiago, no, a ver, espérame, ¿cómo? Sí, es que no tengo tiempo. Le dije, esa es la excusa número uno que requerimos desarticular. Por supuesto que no tienes tiempo porque sigues metido haciendo cosas, sigues metido en la operación y eso no te corresponde. Entonces, si algo que le sobra hoy a un director es tiempo, si sabe cómo organizar su agenda y si además entiende que ampliar la red de relaciones no solo es al exterior de la organización, sino al interior de la organización y que parte de sus responsabilidades es formar a su gente, que es otro round que me aviento durísimo con directores, porque les digo, hoy te lavas las manos y le pasas la estafeta y la responsabilidad completa al área de talento, al área de cultura, al área de recursos humanos y crees que ellos tienen la obligación de capacitar a toda tu gente. Y perdóname, no. Ellos te van a apoyar, pero el primero, estos calibraciones de desempeño que se hacen una vez al año o que se hacen 2 veces al año, respetuosamente se los digo, no sirven. Estas calibraciones de desempeño hay que hacerlas cada 8 días o cada 15 días. Y dices, no, pero ¿cómo? Sí, pero las hace el jefe superior inmediato. Y entonces verificar qué te falta, yo te voy a ayudar y esto no lo tienes y tómate este curso y léete este libro y ahora a ver aquí y a ver esto otro y va a ser tu mentor esta persona porque lo sabe hacer muy bien, aprende. Y entonces esta responsabilidad del jefe de formar a su gente y no de pasarle la estafeta a la gente de recursos humanos o de talento y decir, no, bueno, pues ahí capacítalos porque yo no tengo tiempo. Estamos como cuando llevamos a los niños a la escuela y decimos, ahí me los devuelves educados ya como para llevarlos a la universidad, ¿no? También es responsabilidad de los padres, aquí es igual también responsabilidad del líder. Hay una frase que a mí me gustó muchísimo de tu libro que dices que si no sabes te enseño, si no, ¿cómo es? Si no puedes te ayudo. A ver, por favor, cuéntanos la historia de esa frase. La historia de esa frase es trabajando con una universidad privada en México, la que durante muchos años ha sido considerada la más importante en México, en una junta en Monterrey, estando con rectores y vicerrectores, les dije, bueno, pues les comparto esta frase a ver si les hace sentido. Y luego se volvió de dominio público. Todos los vicerrectores, rectores y directores de campus la repetían. Y la frase... ¿Y si te daban derechos de autor? No. Pero la frase es muy linda porque la frase dice, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, te extraño. Sí, claro. No puedes forzar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Entonces, si no quieres hacer esto, quizá este no sea el lugar para ti. Es increíble cómo lingüísticamente yo, otra vez por mi deformación ontológica, el lenguaje no es inocente. Y yo cada vez que escucho a alguien, es que es tu obligación, le digo, no, a ver, perdón, obligaciones no tengo ninguna.
Tengo toda una serie de compromisos y toda una serie de responsabilidades, pero obligaciones no tengo una sola. No, bueno, pues obligaciones fiscales. No, bueno, a ver, todos tenemos responsabilidades, pero yo obligado no hago nada. Y no le pidas a tus hijos y no les pidas a tus colaboradores, es que es tu obligación, porque obligados nunca Sí, no. nada vamos a hacerlo bien hecho o con buen gusto, ¿no? Es la peor emoción en la que puedes hacer algo. Santiago, se nos acaba el tiempo, pero ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿Dónde puede encontrar el auditorio tu libro para que conozcan más acerca de ser líder? Mira, con muchísimo gusto, muchas gracias. El libro en este momento está a la venta en Librerías Gandhi, en El Sótano, próximamente en Porrúa, y estamos negociando también para meter el libro en Sanborns. Ok, entonces lo encuentran en todos lados. Y si les interesa profundizar sobre el tema, porque tenemos un diplomado en línea y tenemos varias cosas, pueden visitar la página www.ser-mediolider.com. Ok, perfecto. Sí. Santiago, pues muchísimas gracias. Como siempre es un placer conversar contigo. Muchísimas Mucho gracias. éxito con Ser Líder y seguramente nos volveremos a ver para que nos sigas hablando de estos temas. Encantado. Muchísimas gracias. Bueno,